Ok, empezamos a grabar. Ok, entonces, el ciclo de Carnot, acuérdense que tiene 4 procesos, básicamente. Una expansión isotérmica, ok, reversible, una expansión adiabática reversible, adiabática reversible, luego una compresión isotérmica reversible, y luego una compresión adiabática reversible. Son básicamente 4 procesos que ellos son completamente reversibles. Entonces, básicamente, si hacemos el gráfico P versus V, vamos a estar entre dos isotermas, una que vamos a llamar la temperatura alta y otra que va a ser la temperatura baja. Entre esas dos isotermas es que va a ocurrir el ciclo de Carnot. Ok, entonces vamos a tener 1, 2, 3 y 4. Entonces, básicamente tenemos algo así, ¿verdad? Entonces, es entre 2, vamos a poner esto un poquito más acá para que se note el cambio de volumen. Ok, aquí. Vamos a poner el 2 aquí. Ok, entonces, el primero es una expansión isotérmica. Entonces, ven, va sobre una isoterma, una línea de temperatura constante y va hacia abajo porque, bueno, acabamos de ver, ¿verdad? Que si ponemos un sistema de pistón cilindro, y empezamos a agregar pesos, vamos a aumentar, tenemos un volumen, ¿verdad? Y obviamente al aumentar peso, el volumen va disminuyendo, ¿verdad? Porque va como bajando el pistón, ¿verdad? Y de paso, el gas que está ahí, al tener cada vez menos volumen, va a tener más presión, ¿verdad? Entonces vamos a tener ese cambio de presión a temperatura constante. ¿Ok? Entonces, el ciclo de Carnot tiene entre dos temperaturas, una alta y una baja. El primero es una expansión isotérmica, entonces las expansiones son, reducciones de presión, ¿ven? La presión bajó, hay una expansión, ¿ok? Y es isotérmica porque va sobre la isobara, ¿verdad? También es una expansión porque ven dónde está el aumento del volumen, ¿verdad? Aumentó el volumen, eso es una expansión. Ok, luego viene una expansión adiabática reversible, esta es isotérmica. Adiabática quiere decir que se permite un intercambio de calor, ¿verdad? Hay un intercambio de calor y entonces aquí tenemos un calor, ¿verdad? Un intercambio de calor, luego vemos si es entrando o saliendo, ¿verdad? Un intercambio calórico adiabático.
Luego tenemos, una vez que alcanzamos esa temperatura baja, entonces, esa temperatura baja, vamos a empezar un proceso que es una compresión. ¿Por qué es una compresión? Porque vamos a aumentar la presión, ¿no? Perdón, esto es 4. Ok, aquí tenemos P3 y aquí tenemos P4. Ok, entonces ven, aumentamos la presión y comprimimos porque el volumen va a disminuir, ¿verdad? Disminuye. Y luego tenemos la otra compresión, que es adiabática, donde hay intercambio calórico. Entonces, ¿cómo es que lo explica Sengel? Lo explica con un sistema de pistón-cilindro, ¿no? Un sistema de pistón-cilindro en el cual en este, pongámosle aquí 2, 3 y 4, 1, aquí sería el 2, aquí sería el proceso 3, aquí sería el proceso 4. Entonces es imaginarnos un sistema de pistón-cilindro, así lo tiene el libro, que está aislado. ¿Ok? El sistema está aislado y adentro tenemos un pistón, ¿verdad? Y yo siempre imagino que ese pistón también tiene aislamiento, ¿ok? Para que no haya pérdidas de calor por acá tampoco, ¿ok? Entonces el sistema está aislado y primero tenemos una expansión adiabática y él inicia a la temperatura alta, ¿verdad? Inicia a la temperatura alta. Entonces, un segundito que estoy sin anteojos. Tenemos una fuente de energía conectada y vamos a darle un calor. Perdón, esta es adiabática. Aquí hay trabajo. Perdón. Vamos a darle un calor. ¿Por qué vamos a dar calor? Porque esto va a estarse expandiendo, ¿ok? Y al estarse expandiendo, pues va a tender a la temperatura a bajar, ¿verdad? Él va a estarse moviendo en esta dirección, el pistón. Entonces, cada vez que la temperatura tienda a bajar, este calor, por esa expansión, ¿verdad? Este calor apenas va a ser suficiente para mantener esa temperatura constante. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo va a parar el sistema? Cuando llegue a un punto. Voy a ponerle más cerca. ¿Ok? Va a llegar a un punto donde todavía estamos a TH, ¿verdad? Todavía estamos a TH, pero vamos a dejar de calentar, y para dejar de calentar, aquí donde es adiabático, ¿ok? Es adiabático, entonces ya no damos más calor, pero digamos que el gas que está aquí lleva un impulso que hace que él se siga moviendo. Entonces él va a seguirse moviendo y, digamos, vamos a ponerlo acá. Él va a seguirse moviendo y va a tener un aumento de volumen también, que sería este de acá. Ese sería el segundo aumento de volumen. El primer aumento de volumen fue este de V1 a V2, el otro de V2 a V3. ¿Ok? Y ocurre sin darle nada de calor, pero con solo el impulso que llevan las moléculas acá, ellas siguen empujando el pistón hasta llegar acá ahora. Como ya no hay nada que reponga ese calor, que se empieza como a distribuir en un volumen más grande, entonces la temperatura va a bajar. Y entonces la temperatura va a pasar de TH a TL.
¿verdad? Porque no estamos dando calor. Y una vez que estamos ahí, vamos a empezar a comprimir el sistema y entonces vamos a empezar a hacer una fuerza sobre aquí estamos en TL. Vamos a empezar a hacer una fuerza, vamos a poner el pistón. ¿Ok? Una fuerza sobre el pistón y vamos a permitir que se pierda calor. ¿Por qué necesitamos que se pierda calor? Porque al estar comprimiendo y reduciendo el volumen, las moléculas van a empezar a moverse más rápidamente, tienen menos espacio, se van a juntar más entre ellas, van a tender a aumentar la temperatura, entonces el sistema pierde un poquito de calor y la temperatura se mantiene constante. Y obviamente todos estos procesos tienen que ser procesos con tiempo, ¿verdad? Entonces, ese proceso, que es el proceso 3, este es el 3, este es el 2, este es el 1, ocurre hasta cierto punto, dejamos de dar esta fuerza, digamos que el pistón se sigue moviendo, pero ¿qué cambio es el que le hacemos al proceso? Que teníamos aquí el pistón, ¿verdad? Y ahora él se va a seguir moviendo, pero de forma adiabática. ¿Okay? Ya no dejamos, ya no hacemos, ya no hacemos que el sistema pueda intercambiar calor, sino que ahora lo hacemos adiabático y entonces obviamente al seguir el pistón moviéndose hacia en esta dirección y reduciendo el volumen y no teniendo cómo perder calor, entonces va a aumentar la temperatura y vamos a subir hasta TH. Y estos son los 4 procesos: expansión isotérmica, expansión adiabática, compresión isotérmica y compresión adiabática, y todos reversibles. Entonces, ese ciclo de Carnot ocurre entre 2 isómeros. Y luego, pues, el ciclo de Carnot puede ser completamente reversible, o sea, venir de acá a acá, poner aquí 1, 2, 3, 4 y sigue la misma trayectoria, solo que empezamos primero con la compresión, ¿verdad? Con la expansión adiabática, luego la expansión isotérmica, luego la compresión adiabática y luego la expansión isotérmica, la compresión isotérmica. Entonces, este proceso es ideal, ¿verdad? Este proceso es ideal, el proceso, y el detalle que tiene es que es reversible. Entonces resulta que del ciclo de Carnot se sacan unos ciertos principios que se llaman, que ya vamos a llamar principios de Carnot, y vamos a volver a la presentación. ¿Okay? Entonces, ya hablamos de qué son los ciclos de Carnot. ¿Sí están viendo la presentación? Ah, ok. Aquí viene esto que les acabo de explicar, ¿no? Y también existe el ciclo inverso de Carnot, ¿verdad? Es totalmente reversible. Entonces, todos los procesos se pueden invertir. Y entonces, el ciclo, este ciclo, que es el ciclo de Carnot, usualmente se compara con el ciclo de vapor, el ciclo de la máquina térmica. Y el ciclo inverso se compara con el ciclo de refrigeración. Ahora, cuando ustedes lleguen a Termo 2 se van a dar cuenta que para la máquina térmica el ciclo de Carnot no es el mejor
ciclo ideal para compararse a la hora de hacer, no es el mejor ciclo ideal. Entonces van a ver que va a haber otro ciclo. ¿Por qué? Porque en este ciclo de Carnot ocurre en fase de vapor completamente. Y la máquina térmica necesita que haya vapor húmedo. ¿Ok? Entonces, por eso el ciclo de Carnot, cuando ustedes, es casi lo primero que van a ver en Termo 2, que el ciclo de Carnot no es el ciclo ideal para lo que son motores, y van a ver lo que es el ciclo Rankine, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ciclo inverso. Ahí venía, esos videitos los vieron. Eso es lo que acabo de explicarles, ¿verdad? Entonces, si ustedes les pregunto, por ejemplo, por los procesos del ciclo de Carnot, y solo dicen expansión isotérmica, expansión adiabática, compresión isotérmica, agresivo, compresión adiabática, no es correcto. No, eso no es el ciclo de Carnot. Para que sea el ciclo de Carnot, tienen que tener la palabra reversible todos. ¿Ok? Ok, principios de Carnot. Resulta que si nosotros tenemos una máquina irreversible, siempre va a tener una eficiencia menor que la eficiencia de la máquina de Carnot. O sea, las ponemos las dos máquinas, una irreversible y una reversible, entre el depósito de alta temperatura y el depósito de baja temperatura. Entonces, ven, están entre los mismos dos depósitos. Resulta que la de Carnot va a tener más eficiencia que la irreversible. Bueno, entonces, siempre la máquina real o la máquina irreversible va a tener menor eficiencia que la máquina de Carnot. Y luego, que si nosotros tenemos máquinas térmicas reversibles, aunque sean diferentes máquinas, si ellas son reversibles, van a tener la misma eficiencia, ¿verdad? Las eficiencias de las máquinas térmicas reversibles entre los mismos dos depósitos van a ser las mismas. Entonces, cuando calculamos la eficiencia de la máquina térmica de Carnot, ya nosotros habíamos visto, déjenme poner la parte 1, habíamos calculado, bueno, no lo voy a poner, pero recuerden que habíamos calculado la eficiencia, esto de 1 menos QL entre QH, venía de que si nosotros juntamos ¿cómo se llaman? Este factor nos quedaría QH menos QL entre QH. Voy a escribirlo. Vamos a ponerle... Tengo que usar el D. Esto es lo mismo que decir. Bueno, por lo menos me da un poquito de pulso esta virtualidad, un poquito. ¿Ok? Y entonces eso venía de que QH menos QL es la diferencia entre el calor que nosotros damos y el calor que se pierde, es el trabajo neto, el trabajo que aprovecha el sistema, y QH es el calor que nosotros damos. Eso es lo que es la eficiencia, ¿verdad?, de la máquina térmica. Resulta que cuando estamos en una máquina reversible, este factor de QL entre QH es igual a TL entre TH. Es proporcional a las temperaturas. Entonces, cuando estamos con una máquina real, la eficiencia la calculamos con los Qs. Cuando estamos con la máquina térmica reversible, la eficiencia la calculamos con solo las temperaturas. ¿Y esto para qué nos sirve? Si nosotros ya sabemos la temperatura de nuestro depósito. ¿Por qué? Porque es mi caldera la que yo, o mi horno, el que yo diseñé, el que yo compré, en el que el fabricante me dice la temperatura máxima que da es tal y tal, ¿verdad? Entonces yo conozco mi TSUH.
Y mi depósito de baja temperatura es un depósito al que yo le conozco la temperatura, es el ambiente. Si es la atmósfera, es la temperatura promedio de la zona, ¿verdad? Y si es un río o una quebrada, es la temperatura promedio del agua en esa quebrada o en ese río, ¿verdad? Que son los depósitos comunes que usamos comúnmente. Entonces resulta que esas temperaturas las conocemos. Entonces, muy fácil ver cuál sería la máxima eficiencia. ¿Cuál sería la máxima eficiencia? La que calculamos con las temperaturas. Y las temperaturas nosotros las podemos conocer. Entonces, de paso, empezando nuestro diseño, si ya sabemos cuáles son las temperaturas entre las que vamos a trabajar, esta nosotros no la controlamos, ¿verdad? Porque es la del sumidero, pero esta sí. Entonces, al conocer esas temperaturas, sabríamos cuál es la eficiencia máxima que podemos lograr. Entonces, resulta que podemos saber cuál es la eficiencia de máxima que podríamos alcanzar. Entonces, en las máquinas térmicas, eso decía que era 40%, pero vieran que ya es un poquito más alta. Nosotros yo fui con los alumnos de Termo 2 a, a Garavito, a la planta Garavito que les he contado, donde tienen los motores, el ICE, donde tiene la planta térmica más grande del país, el ICE, y le calculamos la eficiencia y la eficiencia anda por el 55%. Pero es porque no es solo la máquina que nosotros conocemos aquí de 4 pasos, sino que hay muchas otras cosas de aprovechamiento del calor que se ponen y entonces ya las máquinas térmicas llegan a hasta 55, 60% de eficiencia, ¿verdad? Ahora, siempre la deberíamos comparar con la máquina reversible de Carnot. ¿Y cómo sabemos cuál sería la máquina reversible de Carnot? Esas temperaturas son un dato que nosotros tenemos. Sabemos cuál es la temperatura de nuestro equipo y cuál es la temperatura de la zona. Entonces, o de la quebrada, promedio de la quebrada o del ambiente. Entonces, déjeme que si no limpio esto, me sigue saliendo en la siguiente filmina. Ok, es que estoy con el PowerPoint, entonces como estoy con Power, no puedo escribir tan fácil y que en la siguiente filmina no se vea. Ok, ¿cómo maximizamos la eficiencia de las máquinas reales? Ok, entonces al suministrar calor a la máquina de temperatura alta, al hacer la temperatura más grande, pues vamos a lograr que, que tengamos más eficiencia, ¿verdad? La menor temperatura posible, usualmente nosotros no la podemos manejar, ¿verdad? Porque es la temperatura del medio enfriamiento. Pero la temperatura máxima nosotros sí podemos manejarla. Entonces, fíjense que si esto es 1 menos TL entre TH. Entonces, si nosotros tenemos esta temperatura más alta, este valor va a ser más alto y nuestra eficiencia va a ser más baja, ¿verdad? Si nosotros manejamos esto como calores, ¿no? En la realidad, entonces, si nosotros logramos dar más, que nuestro QH sea más grande, ¿no? Que nuestro QH sea más grande, entonces este factor se hace más chiquito. Al hacerse más chiquito, 1 menos un número más pequeño
aumentamos la eficiencia. Bueno, entonces es manejando ese calor que suministramos, al hacerlo lo más alto que podamos, vamos a lograr que la eficiencia de nuestra máquina real sea mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aumentamos este Q sub H, entonces este valor es más chiquito, ¿verdad? Ese valor es más chiquito y 1 menos eso nos da una eficiencia más grande. Usualmente eso es lo que hacemos ahora. ¿Qué nos limita esa temperatura máxima? Ya les he contado, los materiales de los equipos. Bueno, no podemos subir muchísimo la temperatura porque los metales empiezan a fundir. Entonces, a medida que la tecnología ha ido mejorando, y hemos ido usando materiales que soportan temperaturas máximas más altas, hemos logrado suministrar más calor y que las eficiencias vayan siendo cada vez mejores. Entonces viene un ejemplo. Ok. Cuando hacemos un ejemplo en este capítulo 6, yo a esto le llamo el diagrama de segunda ley. ¿Verdad? Siempre vamos a tener una nubecita por acá, otra por acá, y aquí adentro vamos a tener un ciclo. Al que le vamos a ver solo el trabajo y el calor, como habíamos visto. Vamos a ver, déjenme abrir, voy a abrir la presentación para que recuerden. Vamos a ver, era en la lección anterior. Parte 1. Sabe que se me perdió la presentación 1. Vamos a ver qué se me hizo. Okay. Vamos a traerla. Es que como la hice con video la vez pasada, entonces no quiero poner el video, quiero poner la presentación. Ok. Voy a abrirla, voy a dar de compartir. Voy a compartir de nuevo esto. Ok. Entonces, cuando íbamos a aplicar la primera ley, ¿se acuerdan? Aquí tenemos ¿cómo se llama? El ciclo. Vamos a ponerlo un poquito más atrás. Ahí tenemos el ciclo. Estos serían los límites de nuestro sistema. Entonces, lo ponemos como una caja negra, ¿ok? ¿Y qué es lo que atraviesa los límites? El calor y el trabajo, nada más. No atraviesa masa, ¿verdad? Entonces se comporta como un sistema cerrado, pero de hecho aquí adentro está funcionando como cada equipo funciona como un sistema de flujo estacionario, ¿verdad? Entonces, cuando aplicamos esa primera ley de la termodinámica al ciclo, vamos a tener aquí el diagrama de segunda ley, donde tenemos una fuente de alta temperatura, un sumidero de baja temperatura y un trabajo que hacemos, que producimos o un trabajo que le damos al sistema. Entonces, déjenme devolverme acá. Ok, entonces siempre
cuando yo les voy a dejar una tarea, como tenemos que hacerlo de un mes en una semana, va a haber una tarea de capítulo 6 y una tarea de capítulo 7 para la otra semana. Ahora apenas termina la clase, les voy a dejar esa tarea y entonces van a tener un machote, digamos, de lo que yo llamo el diagrama de segunda ley. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante en este diagrama de segunda ley? Que ustedes interpreten qué es QH, qué es QL. Aquí ya viene hecho, ¿verdad? Entonces, no tiene mucha gracia, o sea, gracia no los reta a ustedes a pensar, pero nos está hablando de, si olvidamos por un momento este diagrama, dice que es una máquina térmica de Carnot. Entonces, ahí nos están diciendo que es un proceso reversible. Y si es un proceso reversible de Carnot, vamos a poder calcular las eficiencias con las temperaturas. No ocupamos los calores, los Qs, ¿ok? Entonces dice, una máquina térmica de Carnot, como la mostrada, recibe 500 kilojoules por ciclo desde una fuente de alta temperatura. Entonces, nos dan la temperatura de la fuente y nos dan el calor que da esa fuente, que es un depósito de alta temperatura. Dice, rechaza calor hacia el sumidero de baja temperatura a 30 grados centígrados. Entonces hay que determinar la eficiencia térmica de esa máquina de Carnot y la cantidad de calor rechazada por ciclo hacia el sumidero, por el ciclo hacia el sumidero. ¿Ok? Entonces, al decirnos que es una máquina térmica de Carnot y tener el TH y el TL, entonces vamos a poder calcular esa eficiencia. Déjenme escribir de nuevo. Esa eficiencia, ¿verdad? 1 menos TH entre TL. Esas temperaturas tienen que estar en Kelvin, no en centígrados, ¿ok? Entonces, esa eficiencia de la máquina de Carnot la calculamos prácticamente con solo los datos que tenemos. Ahora, la cantidad de calor rechazada ya es otra cosa. Entonces, con la eficiencia vamos a tener que calcular este trabajo neto. Lo que nos piden es la cantidad de calor. Ok, entonces, esa es una forma de ver la eficiencia de la máquina térmica. La máquina térmica también podemos, la eficiencia la podemos poner como QH menos QL entre QH. ¿Ok? Entonces, una vez que conocemos esta eficiencia y nos dieron el valor de QH, podemos despejar a QL. ¿Verdad? Esta es una forma. La otra forma es que si tenemos la máquina térmica de Carnot, sabemos que QH entre QL va a ser igual a TH entre TL. Son dos formas en que podemos resolver. Obviamente, esta forma es más sencilla de despejar que esta, ¿verdad? Pero cualquiera de las dos nos tiene que dar el mismo resultado. Entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros ubiquemos de acuerdo con lo que conocemos de la segunda ley, saber que estos 500 son un QH, saber que esta temperatura es TH y saber que esta temperatura es TL. Ok, entonces importante lo que es la interpretación, porque lo que son los cálculos son bien sencillos, ¿verdad? Vamos a ver dónde borro. Para pasarnos a la siguiente, ok. Entonces en la siguiente hoja, pues vamos a ver los números, ¿verdad?
Calculamos la eficiencia con las temperaturas en Kelvin. Profe, perdón, creo que estamos viendo la otra presentación. ¿No estaban viendo el ejemplo? No, estábamos viendo lo de primera ley aplicado a un ciclo. Disculpen. Siempre vamos a hacer este croquis de segunda ley, ¿verdad? Que tiene acá, inclusive no hace falta ni que hagan esto, con solo que indiquen máquina térmica, ¿verdad? En este caso, indicar que es de Carnot. Vamos a tener, acuérdense que esto es como que fuera una caja negra, ¿verdad? Tenemos un trabajo neto, un Q de entrada, un Q de salida y un par de nubes, una en la fuente, otra es el sumidero. Entonces, tenemos que interpretar en el ejemplo, ¿verdad? Que recibe 500 kilojoules desde una fuente de alta temperatura. Nos están diciendo que ese es Q sub H y cuál es T sub H, ¿verdad? Y el sumidero de baja temperatura nos están dando la temperatura. Entonces, bien importante que interpretemos bien, porque a veces pasa que ponen estos 500 kilojoules acá, ¿verdad? Como QL, entonces es un error. Entonces, lo importante es que interpretemos bien y que hagamos de ese diagrama de segunda ley, digamos, con la información interpretada correctamente. Entonces, eso es lo que va a tratar esa tarea 5 que ustedes van a hacer, ¿verdad? Interpretar esa información. Entonces, este diagrama es bien importante. Fíjense que ustedes empiezan sin eso, ¿verdad? Esos son los datos y ustedes tienen que hacer el diagrama y poner cuál es el depósito, cuál es la temperatura, cuál es el QH, cuál es el QL. Entonces, esta es información que ustedes tienen que saber interpretar, porque los números son bien sencillos, ¿verdad? La eficiencia la van a calcular con las temperaturas en grados Kelvin y ven, la eficiencia de Carnot es 67% en este caso, con esas temperaturas. Imagínense, ¿verdad? 67%. Entonces, ¿qué esperanzas tenemos nosotros? Nunca llegar a eso, ¿verdad? Nunca llegar al 67%. Pero si nosotros llegamos, por decir, al 50, al 0.5, si comparamos 0.5 con 0.672, ya eso es un porcentaje más alto que compararlo con el Q sub H. ¿Ok? Y esa es la máquina ideal. Entonces, la cantidad de calor que rechaza, como les dije, bueno, es que no estaban viendo. En el caso reversible, QH entre QL es igual a TL entre TH. Y otra forma, podríamos hacerla acá, es que esta eficiencia también es QH. Eso era lo que les estaba diciendo, que es la otra forma, entre Q menos QL entre QH. ¿Ok? Esta es la otra forma en que lo pueden resolver, no solo con este camino. Este es más sencillo. Aquí tenemos QH. Aquí tenemos la eficiencia, que si la calcularon mal, van a arrastrar un error, pero si la calcularon bien, van a despejar este QL y va a dar exactamente este mismo número. O sea, hay dos caminos para resolver este problema. Ok. Vamos a cambiarnos para acá. Ok. Resulta que la energía tiene calidad. O sea, hay energía de mala calidad y hay energía de buena calidad. Y calidad ya no pensando en términos de la calidad
de una mezcla de vapor húmedo, ¿verdad? Sino pensando en buena calidad o mala calidad. Es un parónimo, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de la calidad de la energía. Y es que cuando la temperatura es más alta, la energía es más fácil de aprovechar que cuando la temperatura es más baja, ¿verdad? Entonces, por ponerles un ejemplo, si tenemos una caldera de la cual sacamos una cantidad de vapor que generamos con ese QSUH bien grande que tenemos, con unos equipos que están ahí en una zona, podemos producir energía. ¿Verdad? Digamos lo que está haciendo el ICE allá en Garavito. Eso es una energía de alta temperatura que es más fácil de sacar, por eso es que es más fácil la energía térmica, es más fácil quemar un combustible, es más fácil comprar una plantita y un poquito de diésel y ya la tenemos funcionando. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el embalse de Arenal? De ahí el embalse tendrá mucha agua, tendrá mucha energía potencial, pero sacarle energía a ese embalse es una inversión grandísima. Primero hacer el embalse fueron pueblos enteros que se fueron, y luego hacer un túnel de donde llevemos esa agua para hacerle una caída, digamos, una caída de agua que no es natural, no es como una cascada, ¿verdad? Direccionando nosotros esa caída para que ese chorro de agua caiga en una turbina que funciona con agua líquida, ¿verdad? Porque hay diferentes clases de turbinas. Esa es una turbina que funciona con agua líquida. Entonces, esa turbina genera electricidad, ¿verdad? Entonces, es una inversión completamente diferente, mucho más difícil. Ahora, a lo último, probablemente esa energía sea más aceptable ambientalmente, entre comillas, ¿verdad? Porque, bueno, en aquellas épocas, cuando se hacían esos embalses, no había tanto cuestionamiento ambiental, pero hubo que inundar una gran zona donde se perdió fauna, se perdió flora y se perdieron pueblos. La gente tuvo que desarraigarse e irse a vivir a pueblos nuevos. Por eso hay uno que se llama Nueva Tronadora alrededor de Arenal, porque había un pueblo que se llamaba Tronadora, que fue el que tuvieron que inundar, y les hicieron casas nuevas y los mandaron a vivir a otro lado, a lo que es Nueva Tronadora. Entonces, el costo es mucho más grande que cuando la energía tiene alta temperatura. Entonces, siempre se dice que la energía de temperatura más alta se convierte en trabajo más fácilmente. Entonces, a mayor temperatura, la energía es de mejor calidad, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos que ya una vez que se hizo toda la inversión, esa energía de menor calidad, a lo último, pues va a resultar más amigable para el ambiente, y porque no estamos quemando combustibles y mandando más CO2, es más amigable para el ambiente en el largo plazo, ¿verdad? Costó más ponerla a funcionar, pero es ambientalmente más amigable. ¿Ok? Entonces, resulta que cuando tenemos un refrigerador, voy a pasarme a la otra. Presentación, voy a dar de compartir y me paso a esta otra. Cuando tenemos un refrigerador,
y una bomba de calor, acuérdense que ambos funcionan con, vamos a venirme acá, ok, voy a agrandar esto, ok. Ambos funcionan con el mismo ciclo de refrigeración. Bien, entonces, si nosotros queremos encontrar la eficiencia de un ciclo de refrigeración, tenemos que ver la energía que pagamos y la energía que aprovechamos, ¿verdad? Entonces, la energía que pagamos en el ciclo de refrigeración siempre es el trabajo que le tenemos que dar a un compresor. ¿Ok? Entonces, al darle trabajo a un compresor, eso es la energía que damos. Resulta que dependiendo de la cantidad de refrigerante que tengamos circulando, pues resulta que la cantidad de energía que nosotros podemos sacar del espacio refrigerado o enviar al medio circundante, a veces es más grande que ese trabajo neto que nosotros damos. Y entonces resulta que si calculamos la eficiencia como lo que aprovechamos entre lo que damos, da un valor más alto. Entonces, al dar un valor más alto, la eficiencia nos da mayor que 1. Y en teoría, la teoría es que las eficiencias no pueden ser mayores que 1. Entonces, para las bombas de calor y para los refrigeradores vamos a hablar de coeficiente de operación, el COP. Entonces, el coeficiente de operación sí puede ser mayor que 1. ¿Verdad? De ahí viene que pueden llegar a producirse, ¿verdad? Que tenemos aquí una energía y por acá tenemos la energía de la masa y entre las dos pues tenemos una eficiencia mayor que 1, que no la vamos a llamar eficiencia, sino coeficiente de operación. Entonces, ¿qué pasa si nosotros lo que tenemos es un refrigerador? Si tenemos un refrigerador, el espacio refrigerado, ahí vamos a poner, en el espacio refrigerado vamos a poner los alimentos de los que vamos a sacar una cantidad de calor y ese va a ser nuestro objetivo. Entonces, cuando calculamos el coeficiente de operación de un refrigerador, va a ser el QL entre este trabajo neto, ¿verdad? Igual, si este espacio refrigerado, en vez de un refrigerador, es una habitación, ya esto no es un refrigerador, esto es un aire acondicionado. Y la eficiencia del aire acondicionado, el coeficiente de operación va a ser también el QL, que es el calor que sacamos de la habitación, solo que en vez de un espacio, el espacio refrigerado, en el caso del aire acondicionado es una habitación, en el caso del refrigerador es una cámara de refrigeración. Entonces va a ser QL entre W neto. Ahora, si nosotros diseñamos esto para que lo que queremos hacer es usarlo como bomba de calor, usar este ciclo de refrigeración como bomba de calor, y nuestro objetivo es este Q sub H. Entonces vamos a tomar aire de afuera del ambiente, lo vamos a pasar por, vamos a tomar calor, perdón, de ese aire, lo vamos a pasar por el evaporador, vamos al compresor y sacamos una cantidad de calor que vamos a usarla como calefacción. Entonces, en ese caso es una bomba de calor. Entonces, si es una bomba de calor, ¿cuál es el calor que aprovechamos? Es el Q sub H. Entonces, para la bomba de calor, el coeficiente de operación va a ser el Q sub H entre el trabajo neto. Entonces, dependiendo de para qué usemos el ciclo de refrigeración, así vamos a tener lo que llamamos el coeficiente de operación. Entonces, para el refrigerador va a ser Q sub L entre trabajo neto. Y el trabajo neto sabemos que es la diferencia entre QH y QL. ¿Verdad? Y esto es poner esto en de diferente forma. ¿Verdad? Trabajo neto lo ponemos acá como QH entre QL. Y entonces resulta que podemos llegar a esta formulita. Igual esas fórmulas no se las tienen que aprender. Lo que sí
es que fijarse en qué lo están aplicando. En el caso del refrigerador nos queda de esta forma. Ahora, ¿qué pasa? Si lo que tenemos es la bomba de calor, ¿verdad? Siempre les digo que Sengel está desactualizado porque esta pareja que eran Lorenzo y Pepita eran una, no me sonó el timbre, ok, ya vamos a parar. Eran una parejita de tiras cómicas, que era lo que había antes, como no había televisión, ni fábulas, pues habían tiras cómicas, ¿verdad? Y entonces Lorenzo era un señor que era súper hartón, bien negligente en el trabajo, y entonces tenía el jefe que siempre estaba peleando, la esposa que estaba en la casa, ¿verdad? Él se hacía unos sándwiches gigantescos de 5, 6, 7 pisos, ¿verdad? Por eso es que en algunos restaurantes venden un Lorenzo y es un sándwich gigantesco, ¿verdad? Ahora ya no, ahora por ahí vi uno que es uno que le dicen un machete, ¿verdad? Que es larguísimo, como el lápiz que vendían, ¿verdad? Que era un pan gigantesco. Pues resulta que pone el aire acondicionado al revés. Eso quiere decir que pone la parte que libera el calor hacia adentro de la casa y la parte que es del aire frío por fuera de la casa. Entonces le dice, ¿estás acondicionando el aire? Y le dice, no, el aire de afuera, no, estoy calentando la casa. Por eso es que también cuando cuando tenemos aire acondicionado, cerramos la puerta, cuando tenemos refrigerador, cerramos la puerta, porque si no, estamos tratando de acondicionar el planeta o refrigerar el planeta y entonces se pierde mucha eficiencia porque el compresor no para nunca, sino que sigue trabajando siempre y casi siempre cuando eso ocurre, eventualmente el compresor llega a fallar. Entonces, en el caso de la bomba de calor, el coeficiente de operación, la salida deseada es el Q sub H, la entrada requerida siempre es el W neto, ¿verdad? Y entonces sustituyendo lo que es el W neto, el trabajo neto que es el QH menos QL, llegamos a esta fórmula. Podemos usar cualquiera de todas para calcular el coeficiente de operación. Y resulta que cuando tenemos una bomba de calor y un refrigerador funcionando con el mismo sistema de refrigeración, la relación es esta, que la bomba de calor tiene una unidad más grande, el coeficiente de operación, que el refrigerador. O sea que el refrigerador es menos eficiente que la bomba de calor. O también que el calor que se libera es mucho más grande que el calor que nosotros sacamos. Pero eso lo logramos porque al dar un trabajo, esa masa adquiere una gran cantidad de energía que luego la va a transferir al ambiente como un Q sub H, ¿verdad? Y el Q sub H siempre es más grande. No nos pueden dar negativos. Aquí viene la demostración de por qué esos COPs tienen una diferencia de 1 entre ellos. Entonces, viene un refrigerador igual, como les digo, vamos a descansar. Descansamos, son 9:55, entonces a las 10:05 volvemos a comenzar y vamos a ver uno más de estos. Ustedes tienen que estudiárselos todos. Descansamos 10 minutos.